aquí tenemos una magistrada. Ella nos dirá. Ella nos dirá. Se trata de la magistrada Rosalmi Guerrero. Ella es jueza del 5º juzgado del Distrito Nacional. Vamos a recibirla con aplausos. Bien. Bienvenida, Rosalmi. Muchas gracias a ustedes. En nombre de todo el Poder Judicial agradecemos este espacio para acercarnos a la ciudadanía y contarles todo lo que compartimos sobre reflexiones de avances y desafíos el pasado 7 de enero del año en curso que conmemoramos el Día del Poder Judicial. ¿Qué las trae por aquí? Bueno, vamos a hablar lo relativo a lo que comentaba el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, donde hablaba sobre 3 ejes estratégicos que viene priorizando y trabajando el Poder Judicial, comenzando por el eje de cero mora. La mora era un problema o es un problema que todavía estamos trabajando en el Poder Judicial, que representa un cáncer y que lleva mucha desesperanza a los ciudadanos dominicanos. Esa es la acumulación, las moras, ¿verdad? Para la acumulación de los expedientes. Cuando un proceso no sale a tiempo, se entiende que hay prácticamente una denegación de justicia. Exacto, para que la gente entienda. El pasado 7 de enero compartimos la información a toda la ciudadanía de que, comenzando con un ejemplo ascendente hasta lo descendiente, Suprema Corte de Justicia, nosotros desde 2019 teníamos casos pendientes de 1982. Al día de hoy en la Suprema Corte, así es. Al día de hoy en la Suprema Corte de Justicia, para el año 2023 ingresaron unos 11.268 procesos, de los cuales un 98% está resuelto. En el caso del 2024, que entraron 9.292, el 48% ya se está trabajando. En el caso de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, están fallando casos que no superan los 6 meses. Esta es una cultura de trabajo que se ha extendido en todos los tribunales ordinarios, porque en la actualidad el 73% de los tribunales del Poder Judicial se encuentran al día. En comparación con el año 2023, solamente un 30% lo estaba. Es decir, que este año avanzamos pasos agigantados en el Poder Judicial. Usted hablaba de los que entraron en el 2023, los que entraron en el 2024, pero la acumulación desde el 1982 también la trabajaron, la abordaron conjuntamente con los que entraron nuevos en estos últimos años. Sí, los de 1982 ya hace tiempo que salieron, por eso les comentaba que desde el 2023 el 98% está trabajado ya, y que del 2024 solamente resta un 48%. Es una medición que se hizo hasta noviembre del año 2024, es decir, que ahora en enero del 2025 esa estadística está actualizada. Vamos a priorizar este año esos tribunales que están en situación crítica, que están ubicados en la jurisdicción inmobiliaria y en lo penal, que son materias que el magistrado presidente anunció van a tener prioridad este año. Además de la mora judicial, compartimos lo relativo a la transparencia y al acceso a la justicia. Luego de la pandemia, el Poder Judicial logró una ley de uso de medios digitales y ahora uno de los proyectos más ambiciosos es el portal de acceso digital que permite que los usuarios del sistema... La firma evidentemente es una ganancia del Poder Judicial porque hoy en día el 100% de los jueces firmamos digitalmente, lo que implica una celeridad en todos los procesos. A través del portal de acceso judicial hay una facilidad de trabajo en relación a los jueces y los usuarios pueden tramitar diligencias, consultar expedientes y eso crea una justicia más abierta y accesible. Magistrada Rosalmi Guerrero, mire, hay una de las cosas que nosotros aquí hemos sido críticos, y creo que gran parte de la comunidad jurídica también ha sido crítico, y tiene que ver con el preso preventivo. Ciertamente creo que aquí hay un problema serio, porque se habla de que más del 60% o 70% casi es presos preventivos, un 70%. ¿Qué hacer para hacer eso? Porque cuando viene a ver, a usted le pasa una causa y usted resulta que es inocente, pero usted duró ya 2 años preso preventivo. Entonces, ¿qué hacer para eso? Porque ciertamente creo que sigue siendo un gran problema para la justicia. Les comentaba que este fue uno de los anuncios en cuanto a prioridades para el 2025 que anunció el magistrado presidente y que tenemos pendiente todos los jueces del orden judicial. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? Estamos trabajando con un programa que se llama Optimización del Proceso Penal. Lo que hemos hecho es reunir a los actores claves del proceso. Estamos en conversación permanente, en mesas de trabajo con el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría General de la República y los órganos que
son dependientes de esta. Entonces, estamos identificando buenas estrategias, buenas prácticas y fortaleciendo la comunicación interna entre estos actores del sistema. Sobre todo, estamos haciendo mucho hincapié en trabajar los mecanismos no adversariariales de solución del conflicto. Eso no tiene que ver mucho con que a veces a la gente le dice, bueno, el juez a veces un sello gomígrafo del Ministerio Público, 18 meses, un año. Entonces, a veces porque una decisión del juez, no del Ministerio Público. El juez que lo manda. El juez que lo manda. Mire, siempre digo que para hacer, ¿verdad?, una crítica general habría que analizar cada caso en particular. Sí, entonces, el juez tiene una formación académica para evaluar los criterios de imposición de una medida de coerción. Obviamente que siempre habrá un parámetro de ejercicio ético de la función. Un juez debe ser valiente y debe saber que la única obligación que tiene es la de aplicar la ley. Entonces, claro que es una responsabilidad del juez finalmente decidir qué medida se va a aplicar o no, pero también hay una lealtad en el proceso de todas las partes y debe crearse una cultura desde que se solicita una medida para que sea la proporcional al hecho que se está investigando. Tenemos que sincerizarnos ante la sociedad porque sepan que los actores dentro del proceso pueden debilitar la confianza pública de otros. O sea, entonces, ustedes cogen su presión de la sociedad. Bueno, en mi caso particular, nunca he tomado presión de la sociedad porque hay una garantía de independencia judicial. El juez, cuando decide imponer una medida, ha estudiado un expediente y por eso digo que es muy arriesgado siempre decir que la prisión fue desproporcional, porque para eso habría que estudiar el caso en concreto. A veces hasta la postura de una víctima, del imputado, las pruebas que te presentan en el momento, que en ese momento son presupuestos de arraigo al momento de imponer una medida de coerción, tienen que ser estudiadas y créanme, señores, que no siempre lo que se ve en una red social o un medio de comunicación es lo que resulta en realidad, la realidad latente en ese expediente. Sí, tomando en cuenta que también el propio Ministerio Público hace esas relaciones públicas en las redes sociales y en los medios. Magistrada, este 7 de enero de 2025, hacía mucho que no veía, casi en ningún momento yo había visto que se le había quitado como el brillo a la celebración del Día del Poder Judicial. Primero, no asistió el presidente de la República, Luis Abinader, a la ceremonia, que acostumbrado a siempre asistir, y otros presidentes siempre uno lo ha visto asistir a ese tipo de actividades. Y también el elemento de que le encontró esa celebración con una protesta de los jueces. Los jueces de paz. Sí, reclamando aumento de salario, reclamando que nombren nuevos jueces. Entonces, usted me habla de que se ha reducido la mora judicial, que ha reducido la cantidad. Entonces, ¿cómo lo han hecho a propósito de que los jueces que han estado reclamando dicen que faltan jueces en diferentes departamentos judiciales que tienen una carga de trabajo muy grande? Entonces, ¿cómo ustedes lo logran? Le respondo lo primero, y es la ausencia del presidente de la República. El presidente estuvo representado a través de la vicepresidenta. Sabemos que como primer mandatario tiene muchísimos compromisos en agenda y eso no es algo que va a personalizar jamás el Poder Judicial como una falta de apoyo a este importante órgano del Estado. Si el presidente no estuvo, ustedes pueden tener por seguro que tenía algo en la agenda y se hizo presente, estuvieron ahí. Y lo segundo es que es cierto, hay un reclamo activo por parte de jueces que involucran a los jueces de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz y otros, como yo misma, que soy una firmante de ese reclamo, en donde se exigen mejores condiciones laborales. Ahora, eso no impide que el juez tenga un compromiso y una participación, porque sin importar las situaciones internas que hay en cualquier institución, la ciudadanía debe recibir un servicio oportuno y que garantice su dignidad. Es que un servicio judicial que coloque en el centro a las personas no puede ampararse en situaciones de reclamos internos para afectar a la ciudadanía. Hay muchos que decidieron no participar, otros entendimos que no era el día idóneo para hacer el reclamo, pero en cuanto al fondo, creo que cada juez y servidor judicial siempre estará de acuerdo con mejorar las condiciones laborales y entiendo que el año 2025 será una oportunidad en la que la administración se sentará o deberá sentarse en un diálogo abierto para evaluar cuáles son esas condiciones que merecen los jueces y servidores judiciales, porque Cero Mora y toda la transformación del Poder Judicial es sin lugar a dudas la disciplina
de cada uno de nosotros, día a día, sin importar condiciones. Pero se llevan el trabajo a la casa, trabajan horas extras, porque lo que se ha estado diciendo es que tienen una carga de trabajo que no pueden completar en el horario regular de trabajo que tienen los jueces. Eso va a depender del lugar donde esté el tribunal, de la carga que tenga, pero sí puedo decir que uno trabaja a tiempo completo. Usted verme trabajando un domingo y mandar una decisión a las 11 de la noche para que se corrija el lunes, eso es algo normal. Oficinistas que están dando todo por el todo, saliendo a 8, 9, 10 de la noche en un tribunal, es algo que sí, que se puede dar. Porque en este caso estamos priorizando el servicio y queriendo que se logren esas metas que se han pautado. Y que, como les digo, la mejoría como tal debe llegar al Poder Judicial, y hay una conversación que este año se va a dar y que se han dado unos anuncios respecto de mejoría que esperamos que se cumplan, dentro de ellos la aplicación del manual de salario que se ha reclamado, además el cambio de categorías. Pero además de esto, cualquier otra cosa que sea justa para todos los servidores judiciales y los jueces debe entrar al canal de diálogo. Magistrada, el tema de la discusión eterna que mi compañero Gilbert y yo tenemos respecto al tema judicial es si la justicia tiene un tratamiento distinto frente a pobres y ricos. Gilbert es del argumento de que los ricos son beneficiados en muchos casos o tienen un tratamiento especial, por sea que lo mandan a su casa mientras se conoce la medida, son vistos por médicos especiales, tienen formatos diferentes frente a los que se roban pollos y gallinas, ¿verdad? Y matas de plátano por ahí, y que entonces son enviados a prisión preventiva. Estamos hablando de la etapa preventiva. Son enviados hasta por 18 meses de prisión, en lo que se averigua el caso. Exacto. ¿Lo ve así la magistrada? ¿Hay un tratamiento distinto entre uno y otro? ¿O sencillamente es la facilidad que quizás pueda tener un rico de acceder a mejor, o abogados de mejores condiciones, mejor nivel, mejor preparación, frente a un pobre que en la mayoría de los casos tiene que optar por la Defensoría Pública? Para el Poder Judicial no hay casos grandes ni pequeños, ni casos donde hay un pobre o un rico. Hay un caso que entra con un número de expediente donde hay personas. Cuando un usuario del sistema, imputado víctima, entra a una sala de audiencia, por ejemplo, en mi materia, que es la penal, se le pide el nombre y se le pide sus generales de ley. No se le pregunta cuánto gana, no se le pregunta a qué familia pertenece. Se le coloca esa información. Se puede gestionar, hay cosas que inducen. Es que no importa, no hay necesidad de gestionarlo. En uno lo ve con un traje de sí, pero eso no tiene no tiene un impacto en el juzgador. El juzgador va a aplicar siempre las reglas del debido proceso de ley sin importar la condición económica. De hecho, es importante saber que el proceso penal es público para las partes luego de las etapas iniciales de la etapa inicial de investigación. Si usted se sienta una mañana en un tribunal de juicio, se dará cuenta que ahí hay condenas tanto para pobres como para el que usted dice que tiene un traje más adecentado, porque al fin y al cabo eso no es de interés de los jueces en el Poder Judicial. Pero el arraigo entonces en lo que plantea Cristian, el arraigo está en la ley. ¿Qué peso tiene entonces? Porque en múltiples ocasiones, para presentar cuáles son los arraigos que tiene determinado imputado. Entonces, a veces, para el pobre y el rico, por la misma infracción, uno vaya a la cárcel de Najayo, o va a la de Asua, o la Victoria, y entonces el rico va a su casa. ¿Qué peso tiene entonces? ¿Cómo lo toman en cuenta? El arraigo tiene que ver con lo económico. Fíjense que ahí vamos desmontando, ¿verdad? Esta creencia que tiene que ver con la parte económica. Sí que no podemos negar que dependiendo las oportunidades y la realidad económica de una persona, va a haber un acceso a la educación distinto, va a haber quizás un núcleo familiar más robusto, familias más funcionales, oportunidades laborales distintas. Entonces, eso sí, hay una parte económica que puede estar como parte de un trasfondo, pero no es lo que el juez va a tomar en cuenta. Si usted, por ejemplo, como ciudadano llega a un tribunal y tiene cédula, un domicilio claro, tiene toda su familia como garantes, usted es un profesional que presenta maestrías, que presenta un negocio a su nombre debidamente registrado, es obvio que el valor que socialmente hablando usted tiene y en términos de aplicación de derecho y de criterio de valoración de arraigos, no va a ser igual que aquel que llega al tribunal y dice que no tiene ni siquiera cédula. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces para todo, mire una cosa, eso es un asunto que no puede recaer bajo la responsabilidad del juez.
ha habido una responsabilidad estatal respecto de ese individuo que no ha tenido la oportunidad de que, fallida su familia, el Estado haya intervenido, como en países desarrollados donde usted ve una familia infuncional, pero usted ve un Estado que arrebata a ese niño de ese círculo, lo lleva a una familia adoptiva o sustituta, se preocupa porque estudie. Entonces, claro que el juez en ese momento no se le puede endilgar esa responsabilidad estatal de esa falta de oportunidad de un individuo que, por supuesto, va a tener una carga de valoración distinta en el sistema de justicia. Entonces, esas son realidades. Por eso, cuando se habla de recrudecer las penas, siempre hay que valorar muy bien y ser sensibles con quién ha formado al individuo que ha llegado a delinquir, quién le ha servido de guía, qué oportunidades ha tenido en el ámbito social donde se ha desarrollado, porque es posible que aquel que ha delinquido, al fin y al cabo, haya sido también una víctima del descuido del sistema, del Estado como patriarca. Maestrada, pero Jochi Gómez y Hugo Veras no duraron un mes presos. Exacto. Miren, en este caso, pasaron una vida en su casa. En un caso casa. que involucraba 317 millones de pesos. en ese caso le podría decir que no debo abundar porque es un caso que está activo y no ni se lo pero como ejemplo. Déjeme decirle, Oye, no lo traté, pero soy de una jurisdicción donde pudiera llegar a conocerlo y no debo hablar del proceso. Exacto. Hablaría únicamente en el sentido académico técnico de que, señores, cuando un juez da una variación de la medida de coerción, no la dio por favoritismo, la dio porque entendió que los criterios legales procedía la variación de la medida de coerción. No hablando de este caso en particular, sino de que es muy arriesgado, vuelvo y reitero, pues usted criticar una decisión sin ver el ámbito, ¿verdad?, por ejemplo, de actuación de ese juez. Hay un joven en Santiago que tiene problemas mentales y psiquiátricos y en las redes sociales amenazó, él dijo que sí, que lo amenazó al abogado Negro Veras. Y han hecho ingentes esfuerzos para que ese muchacho le den una medida de coerción, se la cambien domiciliaria. Y tienen preso a ese muchacho porque amenazó a Negro Veras, admitió que lo amenazó, lo dejaron libre y entonces volvieron y lo reapresan y entonces le ponen una medida de coerción. Óyeme, entonces, magistrada, ahí como que hay algo que analizar. ¿Qué pasó ahí? Porque Hugo no duró un mes, Jochi tampoco, y ha involucrado 312 millones de pesos y un atentado contra la soberanía nacional, porque se apagaron los semáforos. Pero el que robó el racimo de plátano en Moca, ese está preso. Entonces, se está trancado. Miren, cada caso, si usted quiere, no conteste, magistrada. No, cada caso, eso así. Cada caso es particular. Los descamisados están solos en el sistema. Miren, cada es un poco caso complicado, ¿eh? Claro. Cada caso es particular, Sí, los sí. tipos penales se analizan exacto. a partir de elementos distintos. Vuelvo y reitero, no hablaría del caso de Santiago porque Sí. no lo conozco y es un caso activo, pero sí en ese sentido le pudiera hablar de que también las debilidades del sistema a nivel estatal no se le pueden endilgar al Poder Judicial. Aquí hay un serio problema en cuanto a la atención de salud mental y una salud mental que debería ser gratuita, pública y que debería haber, por ejemplo, internamientos permanentes en los hospitales o un centro público para eso no existe en República Dominicana. El juez le bastaría con dar una decisión. Muchas veces se está resolviendo con derecho penal lo que debería resolverse a nivel de salud pública y eso no es adecuado y por eso hay muchas situaciones que imposibilitan realmente que los resultados a nivel social se puedan visualizar de forma óptima, pero tenemos que ver a quién se le pone esa responsabilidad. ¿Debe la ley de extinción de dominio ya ponerse en marcha? Cualquier ley que esté vigente debe ponerse en marcha y le compete a las personas, ¿verdad?, encargadas y con esa responsabilidad aplicada. 2 años para entrar en vigencia, 2 años. Sí. Todavía están en los Magistrada, estudios. una pregunta. Mire, aquí el Ministerio Público tiene una característica diferente y no sé de ponerle nombre a los casos. Ponerle un nombre. Pantera 7. Pantera 7. Calamar, camaleón, una serie de cosas. Antipulpo. Usted como jueza que ha estudiado mucho derecho y ese cosa, ¿es normal o eso no es quizás violatorio a un derecho, al derecho del imputado? En ese caso, usted ponerle ese tipo de nombres, ¿no?, a un caso, a un expediente. Mira, en este caso el Ministerio Público tiene una responsabilidad de investigar y perseguir. No, poner el nombre de que Calamar, no, como en el caso Pantera, Falcón, ¿no? O sea, unos nombres que tú dices, pero parecen de películas, parece como de Al Pacino, algo de Hollywood.
O sea, usted, como desde el punto de vista personal, ¿usted cómo usted ve ese nombre? Y si usted, porque usted dice, usted se refiere, exacto, usted se refiere a esos nombres. Mire, más que un nombre, más que un nombre, lo que en ningún proceso penal debe haber es pues vulneración de derechos y violación del derecho de defensa. ¿Qué importaría el que no se le ponga un nombre cuando el proceso en cuanto a la investigación, se violenta en todas sus formas? Entonces, más que nada, siempre en cualquier proceso penal es garantizar las reglas del debido proceso de ley. Claro que en toda institución del Estado siempre debe primar la ética y el buen manejo de los funcionarios públicos, que de hecho este es un tópico de los que se abordaron el día 7 de enero, que tiene que ver con la ética, lo interno del Poder Judicial. Tenemos un comité de comportamiento ético, por ejemplo, en lo que respecta al ámbito disciplinario, Inspectoría del Poder Judicial viene trabajando desde el 2020 en la instrumentación y robustecimiento de reglamentos para mejorar pues la transparencia y la credibilidad respecto del Poder Judicial. Una credibilidad que a nivel de la región ha aumentado. Hay un latino barómetro, para que ustedes sepan, y la ciudadanía que no se escucha, que ha ubicado a República Dominicana de un 21% de aceptación en el 2018 al 2024 en un 40% de aceptación. Magistrada, mire, el tema de los jueces de paz, daban un número el presidente de la asociación. Sí, sí. Él decía que ellos son 94 jueces de paz a nivel nacional y 113 juzgados. O sea que ellos tenían que... Hay más de 200. Tenían que dividirse para hacer el trabajo y viajar una hora y media de una provincia a otra para ofrecer el servicio judicial, y eso estaba causándole problemas. Eso está en vía de solución ya. Parte de las mejoras que se esperan para este año y que tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que se pongan en esa mesa de diálogo es precisamente pues equilibrar esa carga de trabajo. El Poder Judicial, de hecho, tiene concursos públicos. Muy poco también. Concursos públicos en curso, en desarrollo. Este año deben abrir más. De hecho, se anunció que por año se van a abrir mínimo 2 concursos públicos de oposición, precisamente para que exista un capital humano capaz de dar respuesta a la necesidad. ¿Hay jueces suficientes preparados para llenar esa vacante? ¿Por qué están vacías? Bueno, por eso le digo, en la actualidad hay concursos públicos. Por ejemplo, hay un grupo que se está depurando ahora para entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura. Y el anuncio ha sido que se van a robustecer la cantidad de llamados por año. Claro que hay que trabajar en este aspecto porque esto impacta incluso la salud de un juez que esté sobrecargado de trabajo. Entonces, ¿cómo esto se va a solucionar? Realizando concursos públicos de oposición y llenando esas vacantes. Magistrada, por último, yo quisiera que usted, por mi parte, sí. Yo quisiera que usted, por favor, le contestara a Gilbert y a la población en general si es cierto que las mujeres son beneficiadas por encima de los hombres cuando van en busca de justicia y la jueza resulta, bueno, es jueza, es mujer. Eso por un lado. Y por último, quisiera que usted me dijera cuál es su opinión de nuestro actual sistema penitenciario, que según el propio Roberto Santana ha sido descuidado y que ya no reforma. Pero hay como 3 preguntas. Hay dos preguntas. Claro. Hay 2 preguntas y les cuento que soy la juez especializada en violencia de género del Distrito Nacional. ¡Ay, mi madre! Sí, vamos a tirar un selfie que me venga. Mire, tú no has ejercido violencia, deja que ella conteste. Mire, hay sometimientos de mujeres imputadas en el tribunal y las reglas que se le aplican a nivel legal son las mismas que se le aplican a un hombre imputado. ¿La meten presa igual? Por supuesto que llegan con prisión preventiva. Sin ningún inconveniente. En mi caso, y los hombres van y denuncian, magistrada. Los hombres denuncian, muchos desisten de sus procesos, pero son casos de acción pública en donde, aunque la víctima desista, el Ministerio Público que le rompen los carros a continúa. matazo a los hombres. Es que al fin y al cabo no se trata del sexo biológico en lo absoluto, se trata de que si usted infringe la ley, usted va a tener una consecuencia a nivel legal. Usted tiene Entonces, una tasa de déjame terminar con la pregunta de la dama y en cuanto al régimen penitenciario, hay mucho que trabajar en el régimen penitenciario, hay recursos que se requieren, hay mucho que robustecer para que funcione de manera óptima y por eso le hablaba de la optimización del proceso penal en la que venimos trabajando, donde que nos sirve como un instrumento de denunciar aquellos fallos que estamos teniendo en el sistema. Por ejemplo, si usted ve una falta de traslado de privados de libertad
¿qué usted hace? No hace solamente una crítica a lo interno. En el tribunal hay ya vías para usted ir haciendo saber esas debilidades para que haya realmente una interoperabilidad entre los actores del proceso. Le decía que si usted ha visto o tiene datos frescos, por lo menos de su demarcación, de tasas, por cada 100 casos, cuánto de hombres, cuánto de mujeres llegan a prisión por esas acusación, ¿no? No, porque las acusaciones son un tema del Ministerio Público, o sea, es un tema que lo administra el Ministerio Público hasta que llega al tribunal. Pero ya una vez llega al tribunal, ustedes tienen un valor ahí. Mira, de cada 100 casos, 50 terminan en condena. Cuando son mujeres, 48. 50 hombres y no son hombres, ¿verdad? Sí. Mire, le podría decir que la tasa de mujeres imputadas es más bajita. Y no es necesariamente porque haya una discriminación en el tratamiento de los casos, es que precisamente de eso se trata la violencia de género. La violencia de género no es porque sea solamente o que englobe al sexo femenino, sino porque estadísticamente hablando, la mujer, por un tema de desigualdad estructural, por una influencia importante del patriarcado, resulta más abusada y más violentada. Y esto es un cáncer no solamente de República Dominicana, sino de todos los países del mundo. O sea, la tasa siempre va a ser más alta. No la cantidad de mujeres, los casos, las condenas. No la cantidad de mujeres que llegan a los tribunales, sino de cada 100 casos, hombres versus mujeres. ¿Cuántas mujeres son y cuántos son? Exacto, que la relación. ¿Cuántas mujeres son imputadas? Bueno, lo que pasa es que tendríamos que ver ese dato y se lo podría compartir sin ningún inconveniente porque cada año varía y ahí habría que ver si usted se refiere a un único el tipo año pasado, penal, por ejemplo, a la criminalidad de otro tipo. Magistrada, dígale que los hombres son más delictuosos que las mujeres. Pero las matan más. Claro, mueren más. Estadísticamente hablando, y no solamente en casos de violencia de género, las mujeres delinquen menos que los hombres. ¿Verdad? Mire, magistrada. Estamos en la calle joseando, ¿Qué ha pasado? Obligado. ¿Qué ha pasado en el sistema? Porque hasta hace muy poco tiempo uno escuchaba de que los jueces hablan por sentencia. A veces difícilmente usted veía a un juez dando su opinión, conversando, protestando. Para mí eso es nuevo en el sistema. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tanto se ha flexibilizado el sistema de que ahora los jueces opinan, protestan, reclaman y ese tipo de cosas? Bueno, tenemos un poder judicial, usted ha dicho una palabra clave, más abierto, más participativo, donde hay una cercanía con la gente. Por primera vez en el Poder Judicial se ha tomado un espacio especial y se ha dedicado un tiempo para trabajar políticas de participación ciudadana y políticas de comunicación. Esta frase de que el juez habla por sentencia no hacía más que alejar al juez de su comunidad. Y decía hace unas horas que hay que hacer un mea culpa, como el Poder Judicial por mucho tiempo permitió que se agravara la situación de desconfianza por no contarle a la gente qué es lo que se está haciendo. Si, por ejemplo, usted en la actualidad tiene una fuerte conexión en el ámbito internacional, de hecho, que está fortaleciendo la capacidad técnica del Poder Judicial, ¿cómo se entera la ciudadanía si usted no lo dice? Para comentarles, en la actualidad, para fortalecer la capacidad técnica, el Poder Judicial está trabajando con el Programa para Naciones Unidas para el Desarrollo. Está trabajando con la Organización de Estados Americanos, con la Unión Europea, para la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, la Rama Judicial de Puerto Rico, Antinarcóticos, el Programa de Aplicación de Ley y Narcóticos de Estados Unidos, entre otros órganos en proyectos de hermanamiento o twinning con también España, con Alemania. De hecho, este año 2025 vamos a celebrar la 22ª Cumbre Iberoamericana Judicial y seremos país sede. ¿Qué haremos en esa cumbre a través de todo ese contacto internacional que hemos tenido? Fortalecer temas como el de la independencia y la imparcialidad para fortalecer el sistema de justicia de acuerdo a los retos de la región. Todas estas mejorías que presenta el Poder Judicial tenemos que comunicarla a la gente y por eso ustedes verán un grupo de voceros que venimos a acercarnos a la gente en representación de este importante poder del Estado. Una distinguida dama de los tribunales de la República.
cualquiera se pone nervioso frente a una mujer pero vea acá, brillante. mira, yo estoy aquí, mira. Una mujer brillante. Y bella. Y con una Y bella. elocuencia. La victoria. Oye, una Y elocuencia. Ella conoce, bella. ella Mujer conoce brillante. su Para que tema. sea el Y único bella. condenado Y dos bella. veces por el mismo caso. Caramba, Magistrada. Felicidades por su juventud y su preparación. Muchas gracias a ustedes por ¿Es casada recibirnos. Magistrada, me está No, preguntando ¿qué? si está casada, ¿no? Ay, estoy felizmente casada. Ya, bueno. Muy bien. Respeta el color púrpura. Igual Mira, que qué tú. difícil un matrimonio Sí. feliz. pero- Igual que tú. Magistrada, Mira, qué Muy difícil un matrimonio felizmente feliz. casada. Magistrada, ¿cuáles son los verdaderos magistrados? ¿Los del Ministerio Público o ustedes los jueces? Los jueces, Exacto. no, Puntual. no. Espérense, Bueno, señores, el espérense. Ministerio Público Ella no va a chocar. persigue e investiga. Quienes decidimos somos los jueces. del Ahí Poder está, Judicial. eso es lo magistrado. Eso es lo magistrado.